¿vale? La situación en Pero, España, a ver, Borja, lo que sucedió, ¿quién te ha contado? ¿Dónde has leído? lo que sucedió sin teorizar, Juan, sin Vale, vale. teorizar. Lo que sucedió es esto, paso a paso. Y luego ya empezamos con las teorías conspiranoides y con los elefantes blancos y con todo. Pero de momento voy a empezar hablando de que el 20 de noviembre de 1975 de Fenestra desaparece el que fue el dictador los últimos 40 años en este país, el general, el generalísimo Francisco Franco Bahamondes, y en España empiezan a suceder cosas, ¿vale? Empiezan a moverse cosas internas. Aparecen partidos, como en este caso UCD, dirigido por el señor Adolfo Suárez, y entramos en lo que se llama la transición española, que es el proceso democrático que se llevó a cabo en este país durante los años 75 a los 80. En el 78 se da por buena la Constitución, se da por buena, quiero decir, porque todos los bandos o todas las ramificaciones que quedaban después de la dictadura dieron por buena una Constitución a la que nos ceñimos todos los españoles todavía a día de hoy. ¿Qué sucede? ETA todavía en esa época estaba matando alrededor de 120 personas al día, o sea, al año. Estaba la situación muy crispada. La parte militar de España todavía estaba muy crispada porque ellos querían mantener el régimen, pero como ya sabéis, todas las ramificaciones del régimen fueron destruidas y anuladas. Por un lado, y esto sí que es teoría, por un lado por el gobierno o por Estados Unidos y por otro lado por un atentado que sufrió el mariscal Carrero Blanco, que era el sucesor natural de la dictadura. Pero por otro lado, antes de defenestrar, antes de irse con el señor, dejó sus poderes en manos del rey, de nuestro rey, del rey emérito, de nuestro querido ladrón Juan Carlos. Dejó todos los poderes, les dijo, de hecho, leyendo la carta de despedida de este señor, dijo, como me habéis arropado a mí, espero que arropéis a vuestro nuevo líder, ¿no? No a nivel dictatorial, pero sí a nivel, digamos, institucional, ¿vale? Institucional. No tiene ni voz ni voto, no pincha ni corta, pero era la idea de este señor, del chiquitito. Motivos del golpe. Yo diría que por un lado está ETA y todo lo que estaban sufriendo, entre comillas, los guardias civiles, o cómo lo veían ellos, y el pueblo español con todos los atentados que estaba viendo en ese momento. La fuerza que todavía tenía las ramificaciones del franquismo y sobre todo, y si me quieres corregir, Juan, en esto, sobre todo la legalización por parte de UCD del Partido Comunista Español, ¿vale? Que en ese caso estaba Carrillo. El líder era Carrillo. La legalización Ten en del cuenta, PCE, en ese ten en caso, fue cuenta, un mazazo para todas las ramificaciones de la antigua dictadura, del antiguo régimen dictatorial. Estaban en contra totalmente de la legalización de ese partido y eso creo que fue lo que defenestró a la UCD y a Adolfo Suárez. Aparte de que Adolfo Suárez era la única persona que todavía se oponía a la entrada, bueno, y Manuel Gutiérrez Mellado. Eran los únicos que se oponían todavía a la entrada de España en el Tratado Atlántico Norte, en la OTAN. Lo que quiere decir, y eso ya entraríamos en teorías después, que Estados Unidos era consciente. Estados Unidos es un actor en toda esta trama, pero en las teorías entraremos después. Yo voy contando paso a paso lo que yo conozco de todo esto, ¿vale? Entonces, de manos del... Es que, claro, aquí entraría a teorizar, pero es que es imposible no hacerlo. De manos del CSIC, de manos de la inteligencia americana, se crea lo que se llamó un golpe de timón, que viene de un movimiento que se hizo en el 58, si no recuerdo mal, en Francia. El general de Gaulle hizo un golpe, lo que se llamó un golpe de timón, pero en este caso no era un golpe militar. Y esta sí que ya es mi teoría, o lo que yo, las piezas que más me encajan a mí, va hacia aquí. No fue un golpe militar. Los militares fueron los últimos que se enteraron de esto. Fue un golpe de gobierno, ¿vale? De la mano de la inteligencia española y la inteligencia americana. Precisamente por eso luego os contaré las peculiaridades que pasaron en esa semana y concretamente en esa mañana. El rey rompe con Suárez totalmente. El rey se harta de Adolfo Suárez y deciden cambiar el gobierno. Pero para eso se tiene que dar una situación que hay una frase muy bonita que dice que fue un corrector del sistema desde dentro del propio sistema. ¿Cómo se hace eso? Se tiene que dar una situación, que eso está reflejado en la Constitución española, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
¿Cómo se llama? Ah, se tiene que dar una inconstitucionalidad máxima, creo que se llama, o algo así. ¿Esto qué significa? Que el gobierno, de alguna manera, se ponga en peligro con una situación de este tipo para que se tenga que tomar una decisión. Es decir, que se pueda crear un gobierno de concentración para salvaguardar la democracia dentro de la propia democracia. Es decir, un giro del timón. Un Ten golpe en de timón cuenta, como el general Charles de Gaulle. ten en cuenta que UCD, compárala con Ciudadanos, se crea con un único fin, no ayudar a la gente, no crear política para la gente, sino lo que tú estás diciendo. Es mi teoría, ¿eh? UCD se crea en el sentido de que al mínimo fallo del gobierno que esté, poner a UCD como gobierno. Y luego en el tema del 23F, estaba claro que estaban Armada y Milán del Bosch, y la pelea entre esos dos que querían ser los gallitos es lo que tiró atrás el golpe de Estado, no le Pero des más no vueltas. lleguemos hasta ahí todavía. Todavía estamos planteando los motivos que llevaron al golpe de Estado, al golpe de gobierno. Yo lo voy a llamar todo el rato por su nombre, al golpe de gobierno, que no fue un golpe de Estado. Porque para eso tiene que entrar los militares y no era un golpe militar, era un golpe de gobierno. Bueno, año 1980. El señor Sáez de Inestrillas y el señor Tejero de Molina, y con otra persona más, se reúnen varias veces con el señor Milán del Bosch en un restaurante que se llamaba Galaxia, La donde se extrema crea, derecha. donde se gestiona y donde se pertrecha el primer intentona del golpe de Estado militar. En este caso sí que iba a ser una intervención militar en todo caso, ¿vale? En este caso, la operación Galaxia se supone, porque no llegó a ningún puerto, se supone que en este caso el señor Milán del Bosch iba a hacer el bando que hizo después, un año después, pero directamente trayendo las tropas a Madrid, haciéndose cargo de la acorazada y automáticamente dando un golpe de Estado militar. ¿Qué pasa? Que se les pilló. Entonces, esa operación se quedó en el armario, lo que dio lugar a lo que sucedió después. Lo que sucedió después es el golpe de Armada. Hay algunos que lo llaman el golpe de Armada directamente. Hay otros que le llaman el elefante blanco, etc, etc. ¿Qué sucede? Desde mi punto de vista, el CSIC, de manos de la inteligencia americana, crean un golpe de gobierno en el que lo que tenía que suceder es que a través de un actor principal, un eufórico Tejero, que es simplemente un peón más en esta partida, un peón que en realidad fue decisivo, porque fue quien paró el golpe de Estado, el golpe de gobierno, fue quien lo paró, pero también fue el que lo ejecutó. Cogieron unos autobuses, unos autobuses públicos, además, me parece que fueron, o de una empresa privada, pero que no eran militares. Cogieron unos autobuses, echaron dentro a 60 militares, en este caso guardias civiles, y se presentaron en el Congreso de los Diputados un 23 de febrero de 1980, un año después del intento fallido de la Operación Galaxia. Entran por la fuerza en el Congreso de los Diputados, frenan la votación, que en ese momento lo que estaba sucediendo es Adolfo Suárez estaba dejando el cargo e iban a elegir entre todos los partidos, todos los diputados, iban a elegir al siguiente presidente, que iba a ser, supuestamente, Calvo Sotelo. Hay algo que no se cuenta. Mira, Calvo Sotelo. Un segundo. Valencia... Entonces, en ese momento sucede una cosa que a mí me da muchos datos. Entran en el Congreso de los Diputados y ahí es donde entra el famoso se sienten coño, se apoderan de todo eso, los hacen tirarse a todos al suelo y tirotean el techo del Congreso de los Diputados. Yo fui con los de mi colegio y todavía se ven los disparos en el techo. ¿Qué sucede? Hay tres personas que deciden no inclinarse. Hay tres personas que no se sientan, que son Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo. Carrillo, en unas conversaciones después, dijo que el líder del PCE no podía morir de rodillas porque él estaba seguro de que lo iban a matar. Gutiérrez Mellado era general, era teniente coronel, no, general. Bueno, era un alto cargo era un antiguo alto cargo de la milicia, con lo cual Tejero se tendría que haber cuadrado ante Mellado. Con lo cual Mellado le dijo, de hecho hizo una intentona de quitarle la pistola, le intentaron tirar al suelo, que esas son las imágenes que podéis ver en cualquier sitio, no pudieron tirarle al suelo, con lo cual en ningún momento hincó la rodilla. De hecho, durante el tiroteo, este señor se queda impertérrito, no mueve una puta pestaña. Y Adolfo Suárez tampoco. Se alarma durante el primer disparo, pero no se vuelve a mover más. Lo que a mí me hace pensar que Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado eran uno de los líderes que sabían que esto iba a pasar, porque además fue uno de los que se pararon después
en las habitaciones contiguas y estuvieron, digamos, a salvo todo el rato, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya le habían dado una listita con unos nombres de los que tenía que separar para que cuando llegara la autoridad competente hablara con ellos. ¿Por qué tenía que hablar con ellos? Para crear ese gobierno de concentración que cerrara el círculo y en la situación de inconstitucionalidad máxima pudieran hacerse cargo de la situación. Por eso digo que fue un golpe de gobierno y no un golpe militar. Si hubiera sido un golpe militar, Armada habría subido, se habría proclamado a sí mismo líder y entonces sí que se habría cerrado el círculo del golpe de Estado del 23F. Juan. Mira, te voy a dar un dato, algo que no se ha contado. Yo vivo, ¿sabéis dónde vivo? Vivo en Valencia. En Valencia, cuando los reyes venían, hay un sitio donde tienen permanentemente una habitación que es el monasterio del Puig de Santa María, de los padres mercedarios. Se habla, se comenta, se rumorea, hay gente que lo puede asegurar, que fechas anteriores al golpe de Estado, el rey visitó varias veces sin la reina el monasterio del Puig. Sabéis que Milán des Boix estaba aquí en Valencia. Se dice también que Armada también. Entonces a mí me da que pensar que hubo reuniones entre el rey y esos dos personajes y lo que realmente tiró atrás el golpe de Estado fue que Milán del Bosch y Armada querían ser, cada uno quería ser el gallito del gallinero. Ahí hubo disputas, hubo unas discusiones en las cuales Antonio Tejero, cuando entró en el Congreso, parecía que tenía las cosas claras, igual que Inés Trillas, de quién iba a ser el líder de ese golpe de Estado, que tú no lo llamas de Estado, yo le llamo así. Pero no sabían... Todos tenían en su cabeza que Milán del Bosch se iba a posicionar como líder. De hecho, aquí en Valencia se quedaron tanques a la... El golpe de gobierno, por eso se echa atrás. Pero bueno, os sigo contando, si te parece, temporalmente sigo contando. Bueno, ese día se le llamó la noche de los transistores, porque todos los españoles estuvieron pegados a un transistor intentando averiguar qué es lo que pasaba. Sucedieron muchísimas cosas. Se presentó en el Congreso de los Diputados el señor Aramburu Topete, que era el director general de la Guardia Civil, y le ordenó al señor Tejero Molina que depusiera las armas y que se cuadrara ante él, ante lo que el señor Tejero Molina sacó su arma y le dijo: señor, primero le pego un tiro y después me mato. Esas son frases muy emblemáticas, ¿no?, del golpe de Estado. En la Zarzuela sucede otra cosa de manera paralela, y es que el señor Armada, que era muy amigo del rey, era uno de sus hombres de confianza junto a Sabino, no sé qué Campos. Sabino... El rey quería Armada. Sí, el rey quería Armada. Pero bueno, eso entramos dentro de las teorías. Bueno, el señor Armada tenía que estar en Zarzuela para que en el momento que esto se llevara a cabo y se diera la situación inconstitucional máxima, el rey lo enviara al Congreso de los Diputados para coger el mando de esta situación, dada esa situación, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando Milán del Bosch habla con Zarzuela y le dicen que retire el bando y que deponga sus armas y, por supuesto, retire a los cuarteles a los militares valencianos, que fueron los primeros que salieron a la calle. No me acuerdo la avenida del puerto se llenó de tanques. ¿A qué región pertenece? ¿A la segunda? A la segunda, sí. La segunda región. La segunda región que salió a la calle de las manos de Milán del Bosch, se le ordenó desde Zarzuela que depusiera. Cosa que no entiendo, porque si lo tenían todo hablado, no sé muy bien por qué luego le piden. Pero bueno, eso ahora lo hablamos, ¿vale? Pues son matices importantes. Entonces, en ese momento se da otra frase mítica del golpe de gobierno del 23F, que es cuando Milán del Bosch le dice a Sabino Campos, le dice: ¿está ahí Armada? Y Sabino le dice: ni está, ni se le espera. Exacto. Lo que me da a pensar, y luego en las teorías le vamos a dar unas vueltecitas, porque se supone que sí se le esperaba, o directamente que se fuera al Congreso de los Diputados. Bueno, no lo sé, lo hablaremos después. En ese momento sucede una cosa, y es que el señor Alfonso Armada se va a la Zarzuela, donde le prohíben entrar, pero consigue hablar por teléfono con el rey y le dice que él mismo se va a presentar en el Congreso de los Diputados para frenar esta locura, porque no quiere que se convierta en una masacre, ¿vale? Eso es lo que dice la Vox Populis, lo que dicen las malas lenguas. Cuando este señor se presenta en el Congreso de los Diputados, le dice a Tejero Molina, le dice que se va a meter al hemiciclo y que se va a dirigir a los diputados para contarles lo que va a suceder a partir de ahora. Entonces, el señor Tejero le dice: antes de eso tendremos que hablar. En ese mismo momento es cuando el golpe de Estado decae. Se van a un despacho paralelo, el señor Armada saca un papel en el que le explica al señor Tejero, por primera vez, le explica qué es lo que va a pasar. Le dice que él va a ser el líder
el nuevo presidente de un gobierno de concentración en el que va a haber 2 líderes y 2 carteras ministeriales para cada uno de los partidos políticos, de los punteros, entre los que estaban los socialistas y el PCE, el Partido Comunista Español. En ese mismo momento, el señor Tejero dice que por encima de su cadáver, Armada le dice que llame a Milán del Bosch, Milán del Bosch le dice que esas son las órdenes y él le dice, lo siento, señor Milán, pero por encima de mi cadáver. Con lo cual, él no deja que Alfonso Armada entre en el hemiciclo. En ese momento, el golpe de Estado fallece. Claro. En ese mismo momento es cuando la Zarzuela tiene que tomar las riendas de esto. Y entonces es cuando pasan a lo que yo conozco como el plan B, que es que el rey se posicione como salvador del pueblo lo primero, para que no pasáramos a una república, y lo segundo, para no estigmatizar más a la corona, porque la corona en España no tenía ningún tipo de apoyo. El sucesor real tenía que haber sido don Juan de Borbón, que es el padre, el abuelo de nuestro actual... Entonces, la línea sucesoria se la saltó. Y por otro lado, mató a su hermano en un supuesto accidente, con lo cual no tenía ningún tipo de apoyo. Los franquistas no le querían, los carlistas no le querían, los republicanos no le querían, y encima la línea sucesoria hacía que los propios monárquicos no le quisieran. Con lo cual, pasan al plan B, sacan las tropas de Televisión Española y mandan un contingente con cámaras a grabar a la Zarzuela. Entonces es cuando el famoso discurso del rey se supone que frena el golpe de Estado, hace que la acorazada vuelva, hace que todas las regiones sepan que no están del bando de los que están dando el golpe de gobierno, y el golpe de Estado acaba ahí. Acaba ahí la parte del golpe de gobierno. Pero todavía estuvieron toda la noche metidos dentro, porque el señor Juan Carrés, que era un líder, un abogado, un afamado abogado de la ultraderecha en España, en Madrid concretamente, tenía engañado totalmente a Tejero a través del teléfono. Le decía que el bando de la segunda región había prosperado, le decía que había marchas militares en la radio, le decía que todo iba bien, hasta que los servicios secretos se presentan en casa de Juan Carrés. ¿Por qué sabían que estaba Juan Carrés en los servicios secretos? Eso es algo bastante clave de las teorías conspiranoides de las que vamos a hablar ahora. Y en ese momento el golpe de Estado se viene abajo. A la mañana siguiente se da el caso de que el señor, creo que Alfonso Armada, junto a otro de los altos cargos creo que es un jefe de... No sé si es el jefe de... Bueno, no sé. Otro alto cargo, van al Congreso de los Diputados, comienzan a hablar con el señor Tejero y con Zapata, que era el jefe de la... No, con Torres Rojas, hablan con Tejero y con Torres Rojas y les proponen una solución. Y es que del teniente para abajo, ninguno sean juzgados y ellos se coman todo el marrón, ¿vale? Ellos se coman la responsabilidad y en ese momento se da la finalización real de este golpe de gobierno, que es el pacto del Capó, que es en el momento en el que... Zancada, Torres Rojas y el señor Tejero Molina firman su rendición y se los llevan detenidos. Ahí acaba todo y después de eso es donde aparecen las teorías conspiranoides y todas las gilipolleces que han venido detrás. En ese momento la corona fue totalmente blindada. El gobierno, es que salió, dentro de lo malo, salió todo bastante bien. La democracia se salvaguardó y digamos que todo tuvo un final feliz dentro de la propia chapuza y locura que sucedió. Pero esto yo creo que ha marcado un antes y un después en este país, tanto para la democracia como para la política, como para el pueblo, como para enterrar viejos fantasmas y como para quitarle las ganas a otros muchos. Más o menos todo esto, si Juan no me corrige, más o menos todo esto es lo que pasó. Ahora os voy a contar pequeñas curiosidades que pasaron ese día. El príncipe y las infantas ese día no acudieron a clase. Y no es porque el golpe de Estado estuviera sucediendo. No, porque fue más tarde, fue a las 6:30 de la tarde. Ese día no fueron a clase ni las infantas, ni el príncipe, ni ninguno de los hijos de los altos cargos militares de todos los americanos que estaban en la base de Torrejón. Ninguno de los hijos de todos los generales de la base de Torrejón fueron al colegio. Ninguno. Curioso. Por otro lado, se desplegó la flota del Mediterráneo frente a las costas valencianas, la americana. El
¿cómo se llaman los barcos estos de...? El portaaviones. Se desplegó, los portaaviones que tenía la US Army, se desplegaron todos frente a las costas de Valencia. ¿Qué me dice a mí esto? Que si se hubiera despilfarrado o si se hubiera ido un poco de las manos, sin ninguna duda, los americanos habrían intervenido. Sin ninguna duda. Si hubiera durado 12 horas más el golpe de gobierno, los americanos, si Tejero hubiera estado unas horas más, habrían entrado los americanos tanto en Valencia para buscar la rendición de Minal del Bosch, como en Madrid para entrar en el Congreso de los Diputados y que depusieran las armas. Sin ninguna duda. Y ahora os explicamos por qué. Pero bueno, os lo explico ahora. Básicamente, Estados Unidos quería que España entrara en la OTAN porque a nivel geopolítico España es el salto hacia África a través del Estrecho de Gibraltar y políticamente es un punto, o sea, perdón, militarmente es un punto... Porque quiere bases en España. Querían bases en España, básicamente. Entonces, a ellos no les convenía que España diera un salto atrás a nivel dictatorial o a nivel, digamos, político. No querían que España retrocediera a la misma situación. Entonces, este golpe de Estado, este golpe de gobierno, no podía salir adelante de ninguna manera, ¿vale? No podía salir. Si algo hubiera salido mal, habrían intervenido los americanos 100%. Y sobre todo, importante, bueno, sobre todo no, pero esto es importante, el médico de la Zarzuela ese día fue convocado a las 8 de la mañana y estuvo todo el día en la Zarzuela. El médico de la Zarzuela es un hombre, un especialista al que se le llama cuando se le tiene que llamar. O sea, si tiene un Juanete el Rey, se le llama y viene él. Pero ese día se quedó interno, 24 horas antes, se quedó interno en la Zarzuela. ¿Esto lo sabías, Juan? No, no lo sabía. Estoy estoy escuchándote cosas que no sabía. Es que yo tengo mi propia, no sé si conclusión, mi propio punto de vista. Yo creo que el golpe de Estado, ese golpe de Estado del 23F se inicia en el momento que muere Franco. En el momento que muere Franco en España hay mucho miedo. La gente de izquierdas estaba fuera de España, el Partido Comunista no estaba legalizado. Se empieza a hablar de legalizar el Partido Comunista. El Partido Comunista y los socialistas se tienen que bajar los pantalones porque realmente no querían que la sucesión en España fuera un rey. Entonces se impone el rey, se tienen que bajar todos los pantalones y los de izquierda se bajan los pantalones diciendo, vale, aceptamos al rey. Pero en ese aceptamos al rey... En formato institucional, que no político. O sea, en realidad no tiene ningún poder gubernamental, él ni pincha ni corta, simplemente es el jefe del Estado. Ya está, el jefe del Estado Mayor, ya está. Hay un momento en que en conversaciones internas por parte de la izquierda y de la derecha, por parte de la gente de Franco, llega incluso a imponerse que se puede hacer un referéndum en el cual elegir en España república o monarquía. Entonces hay un grupo de personas que crean un partido que se llama UCD. Pero ahí es donde se crea, Juan, perdona que te corté, ahí es donde se crea esa pequeña cláusula de inviolabilidad de la corona. Ahí es cuando se le crea un ente intocable a nivel constitucional, o sea, firmado en la Constitución. Ahí me parece que es el artículo 53 o 56, no lo sé, creo que es el artículo 56 en el que habla de la inviolabilidad de los poderes del rey. El rey es intocable. De cualquiera de las maneras, el rey es intocable. Precisamente por eso, en este país no se le ha podido investigar, la Fiscalía no le ha podido tocar y se ha podido ir de rositas a Abu Dhabi. Por la inviolabilidad, que creo que es el artículo 56. Si alguien lo puede buscar, que me lo busque. En esas conversaciones entre izquierda y derecha, incluso la derecha se baja un poquito los pantalones por el miedo a ETA. Y llamarme irresponsable, pero ETA en la transición jugó un papel importante para que no continuara la dictadura, ojo. Porque ETA, en un principio, la lucha de ETA era factible. Vale. Llega un momento que la población, el pueblo español, le pide a ETA que deje las armas y que imponga la política. Cosa que no entiendo en este momento, cosa que, por ejemplo, ha sucedido y no entiendo en este momento, siguen habiendo gente de las del golpe de Estado que no entienden por qué ETA no puede estar en política. Si lo que le pedíamos los españoles, no mates, defiende tus ideas, pero hazlo desde la política. El Congreso de los Diputados, perfecto. ¿Entiendes? Pero igual lo que intenta decir Juan, si le estoy entendiendo bien, es que ETA, que ya se había convertido en un negocio totalmente por el impuesto revolucionario multiplicado por 10, que en esa época es justo lo que hicieron para esa supuesta lucha. Una vez que muere Franco, ETA pierde todo su significado y pierde todo su sentido, pero se había creado ya un negocio detrás de ETA que no podían perder, era la gallina de los huevos de oro. Tenían hasta narcotraficantes a los que les exprimían, empresarios a los que les
56, ¿ves? Joder, qué cabeza tengo, macho. Artículo 56, qué cabecita tengo. Entonces, claro, una vez que muere Franco no tiene ningún sentido, pero ellos querían seguir chupando de la teta, con lo cual, pero claro, eso que dices pierde un poco el sentido cuando al sucesor directo, que era Carrero Blanco, le dan un paseo en avioneta. Claro, pero es que Carrero Blanco, ¿qué era? El sucesor natural. Claro, claro, claro. Entonces, lo que te estoy diciendo es, en las negociaciones, es igual que en el golpe de Estado. En el golpe de Estado, lo que te he dicho yo, tú hablas con gente de aquí, del pueblo, donde yo estoy. Y en días anteriores, el rey hizo varias visitas al monasterio del Puig de Santa María y Armada y Milans del Bosch. Milans Sí, del Bosch se quedó en Valencia. esos son Armada. datos que Eso no tenía, lo ha pero contado nadie, ¿eh? Eso lo no ha Juan, contado nadie. Entonces, el rey era parte indispensable para decidir pero en el golpe de Estado. ahí es donde se da otra de las famosas frases, entre comillas, para los que hemos rebuscado un poco, otra de las famosas frases que es cuando el rey le dice a Milán del Bosch y a Alfonso Armada, a mí dármelo hecho. A mí dármelo hecho. Con lo cual, él estaba allí, pero en realidad no era una cabeza pensante. Las cabezas pensantes fueron la CIA y el CSIC. Simplemente. Y luego las cabezas ejecutoras fueron Milán del Bosch y el señor Tejero. Pero Tejero como un peón, o sea, perdón, y el señor Armada. Armada y Milán del Bosch fueron los ejecutores de todo esto, pero también engañados. A ellos les dijeron que el final iba a ser uno, pero ese no iba a ser el final. Para eso estaban los americanos preparados, para que eso no fuera ese final, que ellos creían. O sea, si Milán del Bosch hubiera dado un golpe militar, automáticamente Estados Unidos habría intervenido. Entonces nunca habría acabado como ellos querían. Eso es lo que les vendieron a ellos mientras se creaba el golpe de gobierno para que esto se diera, para que la situación máxima anticonstitucional se diera, se llevara a cabo. Lo que pasa es que Tejero, que era un ferviente creedor, un ferviente defensor de lo que todos sabemos, del amigo Paquito, es el que se le fue la olla y no dejó que esto llevara adelante. Pero si esto hubiera llegado adelante, Juan, es más, te pregunto, ¿quién crees que lo sabía? En las horas previas, ¿quién crees que lo sabía? El rey, parte importante. Milán del ¿Vale? Bosch, parte importante. Armada, parte importante. La extrema derecha, parte de la extrema derecha. El partido de UCD al completo. ¿Vale? Yo creo que solamente UCD los al dos. completo. Solamente los dos. Y te digo una cosa. Solamente, yo creo que Calvo Sotelo y Adolfo Suárez. Creo que los demás no tenían ni idea. Yo creo que Carrillo sí. O sea, perdón, Carrillo. Carrillo y Adolfo Suárez. Sí, No, yo creo que... No, Carrillo. Como sí, bueno, igual sí. sí. Sí, yo creo, Pero en ese caso también lo sabría... Entonces también lo sabría Guerra. Entonces, Alfonso Guerra. También lo sabría Felipe González. Espera, es más, Carrillo no se sienta, no se agacha y no se acojona porque sabía que no iba a haber muerte, que no iba a haber sangre. La orden primordial era que no hubiera sangre. Eso es cierto. Los que lo sabían no se agacharon y los demás se acojonaron, todos. Esa es mi teoría, eso es lo que te decía yo antes. Por eso Adolfo Suárez no se agachó, por eso Gutiérrez Mellado no se agachó, ni Carrillo tampoco. Pero en ese caso también se llevaron a Alfonso Guerra y también se llevaron a Felipe González. Ellos también deberían de saberlo. Ojo, estoy también convencido que el punto final del golpe de Estado era acabar con el rey. Porque aquella gente que permitió que el rey fuera rey de España piensan igual que yo. Pero se llevaba muy bien, Felipe González con el rey se llevaba muy bien. Cuidado. No, pero qué envidia. Se llevaba muy bien y vas a entender el porqué. La operación Mario Conde. Ah, bueno, no, eso fue después. Claro, no, eso fue después. Claro. Eso fue después, es verdad. Pero claro, ya habían... No, pero sí, es verdad. Pero no le interesaba una república, ¿eh? En ese momento a los socialistas no les interesaba una república, incluso a los comunistas tampoco, porque si no sí que habrían tenido que ir directamente contra los militares, y eso no le convenía. La figura del rey tenía que estar ahí, de fondo, pero tenía que estar ahí. Ya, pero es que era el tonto útil. Ten en cuenta que hemos sido un país que hemos estado gobernado, hemos tenido un jefe de Estado desde que murió Franco hasta hace 4 días, un imbécil que no sabe ni pensar. El imbécil es el que utilizan, dice, ha robado el rey. Claro que ha robado, pero se han hecho ricos otros a los que ha hecho caso robando y no le des más vueltas. Es que hemos estado con un jefe de Estado imbécil, que es un imbécil. Y lo que viene ahora, me hablan de Felipe VI, me voy a mojar. ¿Tú entiendes que en una pandemia como la que hemos sufrido en España,
un rey, un jefe del Estado permita que los políticos se estén pegando por una mascarilla, por un respirador, por yo más que tú más que yo más que tú, y el jefe del Estado es el jefe del Estado, el rey, en ese momento crítico no salga a hablar con el país o no reúna a esa gente y les diga, perdonad un momento, que están muriendo los abuelos. Dejar Pues de que no pinta una discutir y mierda. aquí. ¿Qué va a decir el rey si no pinta una mierda? Entonces, ¿qué pinta el rey? ¿Para qué Pero lo por eso que queremos? es el tonto útil, es una figura que tiene que estar ahí, pero no molesta a nadie. Si te digo la verdad, a mí Felipe VI no solo no me cae mal, sino que creo que no molesta a nadie. O sea, es un tío al que le estamos pagando 1 millón de euros al año a toda esa familia, pero es que me duele mucho más pagar 4.000 millones por chalecos de Kevlar para una guerra que no se va a llevar a cabo. A mí la Ya, pero familia, o sea, yo me consideraría republicano si tuviera que elegir en un referéndum, pero en realidad la monarquía de este país no me preocupa, porque no es como los holandeses, creo que son, o los belgas, tienen rey. No son como sí. esos que sí que toman algún tipo de decisión y a nivel jurídico sí que Es tienen que, peso. En este caso es que, están de fondo de es que, pantalla y ellos es, se llevan su sueldo, se piran a Marimé, se piran a hacer vela, a jugar al pádel y no me molestan. ya, pero yo para mi país quiero un jefe del Estado que esté preparado. Y a este yo no lo he Eso elegido. sí, Y que lo eso haya sí. elegido yo. A este no Ya lo he elegido yo. es pedirle peras al olmo. Hombre, contando con que hay una línea sucesoria, no nos va a tocar elegir hasta que no sea una república. Claro. Si es que a mí me da igual república que monarquía, pero que me demuestre que está preparado y que lo puedo elegir yo. Si a mí el rey me demuestra que está preparado y que No toma se puede, no se decisiones, puede. No ¿por se qué no puede, Juan, porque hay votarlo? una línea sucesoria que viene del apellido Borbón. Ya sabemos todos de dónde vienen los Borbones y de cómo son, pero bueno, otro día si queréis hablamos de los Borbones. No, Pero te lo ya hay una decía línea esto, sucesoria que te no lo elegimos decía nosotros. esto, De hecho, es que puede que algún día nos reine Froilán. O sea, tú fíjate hasta dónde puede llegar hostia, esto. Claro, te lo decía esto por relacionarlo con que el lo hará desde el 23F. Pachá. En el Cambiará la 23F zarzuela por Pachá. por relacionarlo con el 23F. En el 23F, el rey era el idiota de turno, al que convencían de una parte y de otra, y se ve que convencieron de una y de otra mientras ellos se pegaban y decían, yo voy a ser jefe de Estado y yo también. Llegó un momento que el rey no tomó decisión. ¿Cuándo tomó decisión? El rey. Creo que en el momento en el que tienen que sacarle el vídeo. Creo que eso sí que fue decisión del rey. Cuando le habla al pueblo, creo que eso sí que pudo ser decisión de él. Pero que ya estaba en el cajón como plan B. Cuando digo decisión de él, me refiero al CSIC y a la CIA. ¿Vale? O sea, si algo sale mal. Gracias, moza. Si algo sale mal, vamos a sacar este vídeo y todos a abrazar al monarca. Y que salga todo desde este punto. Pero creo que en realidad es decisión de la CIA y del CSIC en su día. El antiguo CNI. Hay, hay tanto que, Hay mucho detrás, hay que mucho detrás. hay tanto Pero creo que que lo no se importante sabe. es saber quiénes lo sabían. Porque saber quiénes lo sabían nos abre las puertas de todo lo demás. Lo que sí, bueno, puntos como lo de la autoridad competente. Cuando Tejero dice desde el hemiciclo, estamos esperando la autoridad competente, Era él cree Armada. que es Milán del Bosch. No, no, no. Sí, efectivamente, sí. Él en Milán del todo Bosch, el momento que cree que estaba es en Milán Valencia, del Bosch, sí. que viene con las tropas de la segunda Y el región rey a quería tomar Armada. Madrid y la acorazada. Y el Que rey quería Armada. era, digamos, lo más fuerte de España en ese momento, joder, que no del ejército. Del ejército español, la acorazada de Madrid era la más potente, la de Zancada y Torres Rojas. Entonces, él esperaba ver entrar por la puerta al señor Milán del Bosch y asomarse a la ventana y ver todos los tanques tomando Madrid. Pero cuando ve que La, Alfonso Armada aparece allí con un papelito, con un gobierno de concentración, es cuando él dice, de hecho, hay conversaciones entre Milán del Bosch, desde aquí, desde Valencia, y no sé si el Goloso o algo así que se llama en Madrid, donde están los tanques. pero Y allí no le hacen eso yo creo que caso. es de la Operación Galaxia, de la anterior. No, no, de esta también, ¿eh? De esta también hubo conversaciones en las Lo que sí que cuales sé es que Madrid. estuvo hablando con Carrés. Con Carrés sí que estuvo hablando cada 3 horas. Estuvo hablando con Carrés hasta que le Milán detuvieron. del Claro. Bosch le dijo a Tejero, tú entra en el Congreso, pega 4 tiros, no mates a nadie, Y que ya yo voy voy a yo sacar después, las ¿no? tropas a la calle y a la Armada nos los vamos a meter debajo del bolsillo, porque los vamos a acojonar a todos, incluido el rey. Que yo en 3 horas estoy allí. De hecho, Milán del Bosch le dice a Alfonso Armada una frase clave también, que es, hay que salvar a España, no, hay que salvar a España y al rey si hiciera falta del propio rey. Claro, Esa frase es claro. maravillosa también, ¿eh? De ahí se sacan El, ton, conclusiones. el tonto útil. Ha Sí. sido el tonto útil, pero que se ha hecho Pero millonario. mira luego qué bien salió, ¿eh? Mira qué bien le salió la jugada luego, macho. Le salió bien. Le salió de Eh, puta madre. le salió bien por miedo.
fue un día de mucho miedo, en realidad. Fue una jornada de mucho miedo. Es que Sí, podían sí, haber pero pasado muchas cosas. Podían haber pasado muchas cosas. Lo que pasa es que yo tengo la teoría siempre de fondo que los americanos no habrían dejado que sucediera. Nada que no estaba en su guión. Nada que no estuviera en su guión. Ellos en tenían ese, el plan A, el plan B y el plan C. Pero ya tenían la respuesta al B, al C y al D, por si acaso. Yo creo que si en ese, hubieran tomado las armas los militares, habría intervenido sin ninguna duda la base de Torrejón al momento. Y en ese momento habrían entrado los no creo, portaaviones ¿eh? en Valencia, sin No ninguna duda. creo. Yo creo que si No, hubiera sido a la parte militar, en vez del golpe de gobierno, hubiera sido un golpe militar, habrían intervenido los americanos. La base de Torrejón habría salido automáticamente. Y la acorazada, en cuanto ven salir a los americanos, la acorazada cierra las puertas desde no, dentro y encienden la no Play. creo. No creo, no creo. Eso no creo que hubiera sucedido. ¿Sabes lo que hubiera sucedido si triunfa el golpe de Estado? Que hubiera habido un mes, mes y medio, 15 días, no sé, un tiempo de acojono de la población, de la gente de izquierdas metidas en Toulouse, y cuando la presión internacional hubiera hecho a la gente de aquí, a los del golpe de Estado, cambiar un poquito las ideas, volver otra vez a la transición. Una ¿Y de dónde transición que habría hubiera... venido, de dónde habría venido la presión internacional? Si en ese momento, en ese momento Bruselas, uf, en ese momento Bruselas no tomaba decisiones, ¿de dónde habría venido Ya, la pero presión internacional? De Estados americano, Unidos. de Estados Unidos, pero no a nivel de armamento, como tú dices, de sacar tanques y aviones. Diplomáticamente se hubiera hecho mucha fuerza. España Pero ¿y peligraba entonces en volver otra vez por qué lo atrás. permitió? Porque está claro, lo que sí que tengo clarísimo es que Estados Unidos sabía todo lo que iba a pasar. Porque si no, ¿cómo es No posible que creo. todos los hijos de los militares de la base de Torrejón ese día no fueran al colegio? ¿Cómo es posible? Todos los hijos de los militares de la base de Torrejón, ninguno salió de la base de Torrejón ese día. Eso me deja clarísimo y sobre todo el portaaviones desplegado frente a las costas valencianas. De repente, curiosamente, ¿por qué? Además, si son aguas españolas, el Mediterráneo. Si no tienes la autorización de España, tú no puedes atracar ahí de ninguna manera. Tu portaaviones, si no has hablado primero con el gobierno español. Entonces, ¿cómo se Lo que permitió está, si ellos no lo sabían? no, Yo estoy convencido 100% de que la CIA y el CSIC, en connivencia, dieron el golpe de gobierno. Tal cual. no lo sé, hasta El ese golpe de punto yo gobierno, creo. Juan, es que yo te estoy hablando del golpe de gobierno, que no es lo mismo que el golpe de Estado militar. Es que Sí, había dos golpes abiertos a la vez, que es, pertrechó una misma persona, pero unos esperaban que fuera un golpe de gobierno, o sea, perdón, un golpe militar, y otros sabían que iba a ser un golpe de gobierno. Pero mientras tanto, los americanos estaban detrás por si acaso. sí, Estoy pero seguro seguramente en esas 100%. conversaciones, seguramente los americanos lo sabrían, pero la excusa que le pondrían los americanos sería salvar a España de ETA. Puede ser, pero ¿y a los americanos qué les importa? Para los americanos, igual que para los franceses, ETA no era el demonio, ¿eh? No era el No, demonio. ETA en un eran los que principio, estaban intentando luchar contra la dictadura. Y ellos sí, querían derrocar a la dictadura, pero nunca intervinieron. O no, por lo menos de manera directa. Sí que lo hicieron, desde mi punto de vista, o bajo mi teoría, que no es mía, es una teoría conspiranoide, sí que lo hicieron al atentar contra Carrero Blanco. Pero de otra manera no han entrado nunca a mover fichas en el tablero de España. ya, Simplemente ahí. pero quien quiere convencer a alguien que te tiene que ayudar, tienes que decirle que el que te está jodiendo la vida es malo, Juan, muy malo y no tiene razón. ahí es donde entra la OTAN y las bases militares. Claro, Claro, entonces todos pero es lo estaban que de te acuerdo digo, en no quitar pensaban a lo de Adolfo Tejero. Suárez. Y Adolfo Suárez iba a dimitir. Simplemente había que crear una situación anticonstitucional máxima para que se dieran todas esas circunstancias que se tenían que dar para mover las piezas que tenían que mover. Eso es todo. Es que en realidad yo creo que es mucho más fácil. A ver, para mí yo creo que es mucho más fácil de lo que nos creemos. Sí que es cierto que hay una trama detrás y ahí está la contrainteligencia americana y la inteligencia española, pero creo que es mucho más fácil de lo que creemos. Y yo te digo, te resumo, ¿vale? Y ahora ya me dices lo que opinas tú. Para mí se abrieron dos claves. Una, el golpe de gobierno a través de los servicios de inteligencia y otro, el golpe militar a través de la milicia de los ejércitos, del ejército español únicamente. Se abrieron dos vías. Si De una salía parte. mal, que era el plan A, se pasaba directamente al plan B. Pero por si acaso estaba el plan C, que eran nuestros hermanos mayores, los americanos, por si acaso una de las dos se despendolaba. Pero los actores principales son los mismos. Tejero creando la situación anticonstitucional, Armada salvando
a la parte gubernamental a través del gobierno de concentración presentándose él, y por otro lado Milán del Bosch sujetando la situación de la forma militar. Pero todo es lo mismo, todo nos lleva a lo mismo. Solo que uno era golpe de gobierno y el otro golpe militar. Pero en realidad la situación era un plan A y un plan B dentro del mismo plan. Esa es mi teoría, ¿vale? ¿Tú crees que Milán del Bosch estaba convencido de que Armada iba a ser el jefe de gobierno? Ni de coña, porque él pensaba... De hecho, he llegado a pensar que el propio Milán del Bosch, cuando Alfonso Armada le pasa el teléfono a Tejero, lo que le dice es, no le dejes entrar. Claro. Porque él esperaba llegar antes que Armada. Claro. Entonces, pero le falla Madrid. Valencia no le falla porque salen los tanques a la calle, claro, pero en Madrid le falla no salen porque, los tanques a la porque calle. llega el Juste este, ¿no? Me parece que se llamaba el general ese que estaba de maniobras en Zaragoza, Sí. se da la vuelta y recupera el control de lo que iba a coger Torredrojas. Media hora fue. Se fue media hora. Si en no, media fíjate, hora. media hora y lo mismo habría podido llegar hacia adelante, pero yo creo que Milán del Bosch le dijo, no le dejes entrar por ninguna razón, no le dejes entrar. Lo que pasa es que nos han vendido como que Tejero se volvió loco. No, yo creo que Milán del Bosch le dijo que no entre hasta que yo llegue. La autoridad es competente en todo momento. Hostia, es que espérate, claro, entonces, ¿el elefante blanco quién es? ¿Armada o es Milán del Bosch? Armada. Pero estaba esperando a Milán del Bosch. Y a Armada ni está ni se le espera. Ojo, cuidado, que lo mismo el elefante blanco es Milán del Bosch. Yo creo que Milán del Bosch, sabe lo de Armada, que va a ser jefe, pero llega un momento que por detrás de Armada y detrás del rey, él mueve claves, incluido Tejero, en los cuales hacen el plan de tú entra, que no haya sangre, pega 4 tiros. Por eso te digo que incluso... La situación anticonstitucional máxima. Que Carrillo lo sabía. Sí, por lo de la sangre, sí, claro. Milán del Bosch y Usía. Es que tiene nombre de cabrón, directamente ya. Joder, ¿sabes? Como Saez Dinestrillas, que tienen nombre de cabrones ya. Se les ve que algo van a hacer en la vida, Bueno, Borja. Juan. Oye, antes de irme, a la gente joven que estáis por aquí, no apoyéis a ningún extremo, nunca. Los extremos nunca son buenos. En fútbol, además se acaban juntando. En política, en familia, los extremos no sirven para nada. Informaros, tomar vuestras propias decisiones y no creáis todo lo que os dicen, porque la mitad de lo que nos cuentan es mentira y tú indaga, busca y después toma Busca tu verdad. decisiones. Busca tu verdad. Lo que pasa es que cuando buscas una verdad basándote en los datos erróneos que te han dado, pues es mucho más complicado. Por eso vaciar las mentes es prioritario para los gobiernos y para las oligarquías. Juanillo. Un saludo. Ha sido un enorme placer, caballero. A comer. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo, Juan. A ver, lo clásico, ¿cómo bajo? Yo me encargo. Gracias por venir. Joder, como tengo la garganta, macho. Y eso que no he salido de casa, es que estoy fumando muchísimo. Y para la tos, un cigarrito es lo clave. Bueno, pues, señores, hasta aquí ha llegado el especial del 23F. Yo creo que ha estado chulo, Además me ha encantado. Es que me he encontrado a Juan esta mañana, yo deslizando así con el dedo mientras hacía cacota, me he encontrado a Juan y le he dicho, hostia, Juan, un tío que lo vivió, me gustaría que estuviera. Bueno, pues eso. Hola. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Bien, pon el Gepeto, hijo, no seas novato. Voy con el Gepeto. Gracias, Chiqui. Bueno, espero que os haya gustado. Y lo que pasa es que como yo sabía, los nenes se van en cuanto empezamos a hablar de historia y de cosas interesantes, pero ellos son justo los que deberían de estar aquí. Pero bueno, vosotros ya lo sabíais, solamente os he dado pinceladas desde mi punto de vista de algunas cosas, pero es importante. A ver, es que la desinformación en este país ahora mismo es... El borreguismo que hay en este país es tremendo, tremendo. Muy pocos niños te saben explicar algo sobre la guerra civil, muy pocos niños te saben explicar algo sobre la transición española, sobre la creación y vida de ETA y los GAL. Muy pocos niños te saben explicar nada que tenga que ver con la historia de este país y ya a nivel mundial ni os digo. Pero, bueno, pues este tipo de mierdecitas creo que, aunque haya habido un chaval que se haya enterado hoy, gracias a esto, que se haya enterado hoy de lo que sucedió o de lo que es o de lo que significa para este país la conmemoración del 23F, a mí me vale. Pero bueno,
Yo me he divertido, que eso es importante. Rubén, gracias por venir. ¿Qué coño haces? Desinformación es lo que haces tú con tu ti. Sara, te fuiste. Aquí no pintas nada ahora mismo, hija. Ya otro día, si eso. Venga. Inestrillas quiere fundar la izquierda falangista. ¿La izquierda falangista? Qué curioso. Lo has narrado todo muy bien. Muchas gracias, Puri. He hecho lo que he podido. He hecho lo que he podido. Yo soy de Venezuela. Bueno, lo siento mucho, amigo. Ánimo. Algún día vendrás a España como todos los demás. Pero a día de hoy, ¿crees que es mejor los políticos olviden el pasado y centren en lo de hoy? No, no. Porque hay una frase que dice, que para mí es clave, que dice que si olvidas tu pasado, estás abocado a volver a cometer esos errores. No. Hay que acordarse de lo que se hizo mal para no volver a cometer esos errores. Simple. Soy el Portu. ¿Cómo hablamos? Soy el Portu, ¿cómo hablamos? No sé qué quiere decir. Vox puede cambiar el país. Sí, pero para mal. Yo quiero mi nacionalidad para... No sé qué quiere decir, pero sí a todo. Cuca, ¿por qué sales y entras? ¡Hombre! El italiano de Cuenca. ¿El próximo cuál? Pues el anterior fue el de los GAL, el de la Guerra Civil Española. Creo, ¿no? Ese no le dice al final. El siguiente será el de la Guerra Civil Española y después enlazaré con la creación de ETA. Porque he hablado de los GAL sin haber hablado de ETA, creo. O sea que mal. Temporalmente mal planteado. Estas cosas echo de menos en tu YouTube. Pues esto lo puedo sacar de aquí y llevarlo a YouTube. Lo que pasa es que yo no soy un experto. Yo no soy un experto, simplemente he contado. ¿Pero tú crees que esto lo va a ver alguno de los niños que ven mi YouTube? Vosotros sí, pero ya lo habéis visto aquí. ¿Estás a favor de la ley del bienestar animal? Siempre. Bienestar animal, bienestar y animal tienen que ir de la mano. Siempre, en todo. ¿Qué hay por acá? Pues ya hemos terminado, amigo. ¿Has visto la serie de Patria? Yo creo que sí. ¿Está en Amazon Prime? Yo creo que sí. ¿Te vas a preparar como Damián García? Con Damián García. Era mi idea. Yo hablé con Damián García y él iba a ser mi entrenador, sí. No sé si yo me iba a ir a Mallorca o él a Madrid, pero iba a ser mi entrenador, sí. Pero como el combate ya no se va a llevar a cabo, pues ya me suda. Queda grabado. Si descargo este live, lo puedo recortar y subir, sí. Porque hubo un antes y un después de ETA. Sí, pero el resquicio sigue estando ahí. Recordar que la deposición de las armas definitiva fue en 2011. Fue hace nada. Y por el camino pues han quedado casi 1 millón de muertos en este país. Anda, mira, el ridículo este.